Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro tutorial. Módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Grupo Campus 1, Generación 30, Grupo 30. Asesora virtual, maestra María Elena Reyes Reza. Orden del día. Bienvenida. Actividad 1, analizar textos literarios. Actividad 2, textos literarios, lenguaje y expresión, recomendaciones y preguntas. Acostumbro incluir una frase relacionada con los contenidos científicos de lo que trata la semana. Los libros que te ayudan más son los que te hacen pensar más. La forma más dura de aprender es con la lectura, pero un gran libro de un gran pensador es un barco de pensamientos profundamente cargado. Verdad y belleza. Pablo Neruda. Bienvenidos y bienvenidas a la primera semana de trabajo, deseando para todos ustedes éxito en la entrega de sus actividades. Para entrar ahora sí en los contenidos, primeramente quiero remarcar que den lectura a la rúbrica, la cual se compone de 4 criterios y niveles. Sus criterios son cognitivo, actitudinal, comunicativo y pensamiento crítico, lo cual les va a ir ayudando a incrementar sus habilidades, capacidades y creatividad. Los niveles con los cuales se evalúa cada uno de los criterios son 6: experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo, no evaluable. El experto se califica con 100 puntos, capacitado con 90, aceptable con 80, aprendiz con 70 puntos, requiere apoyo con 60 puntos, no evaluable 0 puntos. Aquí sí les hago hincapié que revisen la rúbrica antes o después de concluir su actividad para que cumpla con cada uno de estos criterios y niveles, ya que aquí se encuentran incluidos todos los requisitos, los elementos que requiere tener su actividad para que no sea afectada su calificación. Veamos. Actividad integradora 1. Analizar textos literarios. Aquí, en todo el módulo, lo que es medular es leer, analizar y argumentar. ¿Qué vamos a leer? Diferentes materiales que nos ofrece la plataforma para ir dando respuesta a cada una de las actividades. En esta actividad integradora 1, ¿sí? Y en la cual a muchos se les está dificultando entender qué es el contexto. Pues bien, contexto se refiere a las características del entorno, del ambiente, las características sociales, culturales, políticas e históricas en que se desarrolla cada una de las obras literarias. El contexto, también, las características del entorno en las cuales se encuentra el autor al momento de ir escribiendo su obra literaria. También se refiere a los valores, a las costumbres, que se reflejan en lo que el autor da a conocer. El contexto nos ayuda a identificar hechos relevantes, por ejemplo, una guerra, que el texto se desarrolla en una ciudad, en un bosque, en un pueblo, en medio de mucha gente, de muchas personas, en la realización de prácticas que conlleva a conservar costumbres y tradiciones, formas de gobierno se pueden reflejar, etc. Aquí también nos lleva
a identificar los diferentes géneros literarios en los cuales se escribe cada obra, lo que nos lleva a analizar los diferentes contenidos para establecer la relación entre cada una de ellas con la vida real, con lo cotidiano, con lo actual que estamos viviendo, para poder establecer y armar nuestros propios argumentos y conclusiones con nuestras propias palabras. Entonces, en resumen, ¿qué vamos a hacer? Leer, analizar y relacionar. ¿Para qué? Para llegar a una respuesta, y esa respuesta va a ser un argumento, una conclusión con nuestras propias palabras. La primera actividad que vamos a entregar y que se les está dificultando a ustedes, a algunos, o más bien a todos, es porque tenemos que realizar un cuadro comparativo de 3 obras literarias: Al que ingrato me deja, busco amante, El rey burgués y La verdad sospechosa. Para poder realizar este análisis, vamos a seguir cada uno de estos elementos que nos propone. ¿Quién es el autor? Vamos a escribir quién es el autor. ¿A qué género literario pertenece? ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? ¿Cuál es el contexto del autor? Porque el autor puede estar en una ciudad, pero su obra se desarrolla en un bosque. El autor puede estar en una comunidad rural, pero su obra se desarrolla en un campo desértico. ¿En la ficción o en la realidad? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué nos quiere transmitir a través de su obra? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el tiempo de la obra? ¿Cuál es el espacio? ¿Cuáles son los personajes? Entonces, a partir de estos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 elementos, vamos a analizar estas 3 obras. Por eso es un cuadro comparativo, porque son 3 autores diferentes, 3 formas de pensar diferentes. Entonces, yo aquí, ¿qué les sugiero? Que vayan leyendo y vayan contestando. Luego, pasamos a la siguiente lectura. Van leyendo y van contestando. Y luego a la tercera, van leyendo y van contestando. Posteriormente, parte de esta actividad número 1 es contestar 3 preguntas más, aparte del cuadro comparativo. Y es únicamente ya, ahora sí, para emitir nuestras conclusiones en base a lo que hicimos en este cuadro comparativo. Entonces, de lo que hicimos en este cuadro comparativo, vamos a contestar cada una de las preguntas. Aquí especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmite. No sé, ¿qué nos quiere decir el autor? Redactar un comentario breve de 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas, que prácticamente es media cuartilla, en el que se contraste las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que se identifican en el cuadro comparativo. Esto lleva encaminado a realizarse con la forma de ver la vida de los textos literarios con la que ustedes están viviendo en la actualidad, con la época en que vivimos, con todos los cambios que hemos tenido. Pasamos a la actividad integradora 2, textos literarios, lenguaje y expresión. Aquí se van a analizar
únicamente 2 obras literarias: La canción de oro de Rubén Darío y El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Aquí que vamos a identificar 2 tipos de lenguaje: lírico y cotidiano. La canción de oro de Rubén Darío se va a analizar a partir de 5 preguntas. ¿Qué se aprendió del texto y por qué? Por eso dice justifica tu respuesta. ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto? ¿Y por qué? ¿Qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Y por qué también? Por eso, nuevamente, dice justifica tu respuesta. ¿Consideras que el lenguaje se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? ¿Y por qué? Se va a hacer ya una comparación de textos. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Sí, no y por qué. En la segunda lectura, El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego, también vamos a dar respuesta a 4 preguntas, donde vamos a plasmar también nuestros argumentos, nuestras conclusiones con nuestras propias palabras. Primeramente, dice redactar con tus propias palabras la trama del texto, como si se la contaras a algún amigo o familiar. Luego, redacta el texto entre 5 y 10 líneas, retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario, por ejemplo, el lenguaje connotativo. En los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Hay que justificar también la respuesta. O sea, cómo lo escriben y cómo se dice. Y justificar la respuesta. Y en el número 4, ¿qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿El cotidiano o el literario? ¿Y por qué? ¿Qué les recomiendo? Primeramente, dar lectura a todos los materiales, ya que ahí encontramos algunas de las respuestas a palabras que no entendemos. Si nosotros realmente revisamos los materiales y le damos lectura, vamos a entender lo que se nos está solicitando en cada una de las actividades. Recuerden que aquí todo va a depender de nuestras capacidades, nuestras habilidades y la creatividad que tengamos. Conocer la rúbrica. Aquí vamos a conocer cada uno de los elementos que se toman en cuenta para evaluar nuestras actividades. Me regreso tantito. Ya que les comento, son 4 criterios que forman nuestra rúbrica, pero entre cada criterio tenemos niveles y cada nivel maneja diferentes elementos, lo cual nos lleva a alcanzar los 100 puntos, los 90 puntos, los 80, los 70, los 60 o los 0 puntos. Corregir ortografía, otra de las recomendaciones. Al realizar el texto, al editar el documento, vamos escribiendo, pero a lo mejor no revisamos o no corregimos las faltas de ortografía. Recuerden que al hacerlo en Word, al final, de forma automática,
se corrigen y aparecen palabras de rojo y azul. Hay que corregir. Hay otras palabras, por ejemplo, los nombres propios, que muchas veces no las escriben con mayúsculas, sino con minúscula y no se marca el error. Hay que tener mucho cuidado porque recuerden que también la ortografía es evaluable. Justificar el texto. Que quede alineado. ¿Por qué? Porque permite una mayor visibilidad de lo que se va a leer a la hora de revisar y calificar cada una de las actividades. Aquí yo sugiero anexar las referencias bibliográficas y ahorita al final les voy a comentar por qué. De igual manera, les sugiero colocar una carátula en sus actividades. Una vez que ya suban su actividad a la plataforma, no olviden colocar la nomenclatura conforme a las indicaciones, sus apellidos, guión bajo, su nombre, guión bajo, actividad integradora, semana 1. Que lleven todos los elementos que se sugieren en la plataforma. Al revisar la rúbrica se van a dar cuenta que la nomenclatura con la que suben su actividad a la plataforma y que la identifica también es evaluable. Dar lectura a las retroalimentaciones. ¿Qué quiere decir con eso? Que ahí en las retroalimentaciones también se marcan algunos errores con los cuales a lo mejor se ve afectada su calificación. Y si estamos dentro de los tiempos, pueden corregir y nuevamente actualizar la entrega en la plataforma. Esto se va a poder realizar siempre y cuando se suban las actividades en tiempo y forma y que cumplamos y estemos dentro del tiempo, o sea, de lunes a sábado, porque ya el domingo ya es difícil que alguien pueda a lo mejor concluir, revisar y poder actualizar. Ahora sí, la que sigue. No dejar las entregas al último momento. Hay quien las realiza, las contesta hasta el domingo. Contestan 2, 3 preguntas y las dejan en blanco. Ahí se están perjudicando, están afectando su calificación. Yo creo que tienen toda una semana para poderlas ir realizando cada una de las actividades y subirlas. De esta forma vamos a poder realizar observaciones y que ustedes puedan corregir y nuevamente suena repetitivo, actualizar. ¿Para qué? Para mejorar. Todas las observaciones, las correcciones son para mejorar. También les sugiero que manejen un mismo tamaño de letra y un solo estilo, no pequeña, que la letra permita una lectura visible, una lectura rápida. Recuerden que no son 2, 3 alumnos, son 50. Distinguir las respuestas de las preguntas, que no se pierda. A lo mejor a la respuesta le pueden dar en negrita, cambiar de color la letra, subrayar o hacerlo o dejarla, pero dentro del cuadro de texto. También recuerden que el cuadro de texto se puede extender y ustedes le pueden ir dando formato e ir acomodando las respuestas para que no quede amontonada la información y me permitan una revisión de cada uno de sus argumentos. Colocar una carátula ya se los había comentado al inicio de la actividad. Aquí pueden ustedes hacer uso de su creatividad. Y finalmente, lo que también de igual forma ya les había comentado, anotar las referencias bibliográficas. Finalmente, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Anónimo. ¿Qué quiere decir?
que cada actividad tenemos que ir mejorando, tenemos que ir aprendiendo. Pero lo básico, leer. Recuerda, di no al plagio. No copies otras actividades. Aprende a creer. Haz uso de tus habilidades, de tus capacidades, de tu creatividad. Tú puedes. Éxito en el módulo y en cada una de nuestras 4 semanas de trabajo. Gracias.